Hola, buenas tardes. Ahí está. Hola, Hola, hola. buenas tardes. Hola, Laura, ¿cómo va? Bueno, buenísimo. Ahí están Verónica, Victoria, excelente. Hola. Bueno, damos inicio Hola. entonces. Bueno, si les parece. ¿Eh? Ujú. Vamos a empezar esta conversación tejiendo saberes, curricularización en las universidades nacionales. Bueno, contamos con integrantes del CEPRES Metropolitano y bueno, algunas otras personas de otras universidades invitadas. Y está Jorge de la Universidad Nacional de Rafaela, que está coordinando la red interuniversitaria de derechos humanos. Así que Jorge, si te parece, si querés eh, hacer uso Bueno, de la buenas palabra. tardes a todos y a todas. Bueno, agradecer por el convite a los compañeros, compañeras del CPE Metropolitano. Dejarle el saludo a Alicia Bore, nuestra rectora coordinadora, que por cuestiones de agenda en su universidad no puede estar con nosotros. También agradecer si hay referentes o autoridades de las universidades del CEPRES Metropolitano, decir que para nosotros como red, que las autoridades que son quienes han sido elegidos legítimamente en cada una de las comunidades nos acompañen en esta movida que estamos haciendo en lo que va de todo el segundo semestre de nuestro año. Es muy importante para la red, ¿sí? Ese trabajo de articulación que fuimos haciendo en el conjunto de los CEPRES del país. Pensaba hoy que claramente desde siempre creo como red, en lo personal, pero también en lo colectivo, estamos convencidos que siempre, y aún más en los tiempos que corren, las universidades nacionales y esta red estamos desafiados a encarnar, a ser parte en cada una de las regiones y territorios de nuestro país, de ser parte y ser movimientos instituyentes, ¿no? Esto es, además de enseñar, además de investigar, además de desarrollar iniciativas y proyectos de articulación o extensión, comprometir responsablemente, además de acompañar el caminar y las luchas de nuestras comunidades y nuestros movimientos, debemos necesariamente ampliar y problematizar las agendas de estos territorios, de estas regiones, abrir los debates, tejer saberes, sostener las banderas y los legados de quienes nos precedieron en las luchas por la memoria, la verdad y la justicia, en defensa de los derechos del pasado reciente, por los derechos humanos del presente, hoy cotidianamente arrasados y amenazados, y por los derechos del futuro, hoy también en juego y en disputa. Esta serie de conversatorios que realizamos durante todo este semestre como red es una respuesta clara y profunda de nuestro compromiso y nuestra tarea con esta agenda. Así que nada más que agradecer y felicitar a nuestras compañeras Tatiana Guevara de Sarmiento y Paola Figueroa, que animaron y alentaron este ciclo de conversatorio. Este es el sexto conversatorio que realizamos a lo largo y ancho de nuestro país. Ellas coordinan nuestra comisión de formación y curricularización de la red. Gracias Tatiana, gracias Paola, porque para que las cosas sucedan muchas veces necesitamos que alguien motorice, empuje y demás. Y también, bueno, felicitar a los compañeros del CEPRES Metropolitano, Walter, Paula, Verónica y seguramente Néstor y otros compañeros y compañeras sin los cuales, gracias por este convite y por esta tarde para compartir saberes. Bueno, muchas gracias, Jorge. Siempre una alegría, ¿no? Poder encontrarnos y también, bueno, contar con tu presencia, porque siempre nos has estado acompañando todas las reuniones y encuentros que hemos tenido en todas las regiones. Como decíamos, bueno, hace un ratito, mientras íbamos llegando, que bueno, ya estamos promediando el cierre de año, ¿no? Y bueno, este encuentro que teníamos acá en nuestro CEPRES Metropolitano, lo íbamos a hacer hace un mes atrás. Pero bueno, justamente, ¿no? Enmarcados en estas disputas que vos bien mencionaste, Jorge,
en estos tiempos donde la universidad también está, ¿no?, en el foco de esta tormenta de destitución enorme de derechos que vienen realizando, ¿no?, sobre todo el gobierno nacional y una parte ahí de la población de nuestro país, que bueno, nos llevó también a reconfigurar la fecha y bueno, ya estamos a mediados de diciembre, también en un contexto muy particular, además de la vida institucional de nuestras universidades, porque decíamos, estábamos todos en estos días con las asambleas generales, renovación de autoridades, así que bueno, también es un buen momento como para encontrarnos, para volver a reafirmar nuestro compromiso con el derecho humano a la educación superior y el trabajo enorme que hacemos también desde las instituciones universitarias, ¿no? Así que bueno, aquí estamos. Y bueno, agradecerles a cada una, cada uno que está hoy compartiendo este espacio. Sabemos que hay muchos también que no han podido por distintas razones, también laborales y bueno, de promedio estas fechas, pero que somos parte también de esta red, y esta red que va más allá, digamos, de la propia red de universidades. Vos bien, Jorge, mencionabas nuestras llegadas a los territorios, ¿no? Digamos, ese vínculo concreto que como parte del Estado que también somos, ¿no?, la realización de las políticas públicas de los derechos educativos, bueno, llegamos desde nuestras universidades, no solamente con espacios de formación, sino con otras funciones sustantivas de la universidad, que tienen que ver también con la investigación y producción de conocimientos y con la vinculación, la extensión, ¿no?, la articulación con nuestras comunidades y territorios en todo el país. Así que un poco la idea de este tejido de saberes, de experiencias, era compartir nuevamente en nuestra, bueno, nuestra región, con algunos de los casos de las universidades que integramos esta región metropolitana, eh, estos recorridos que vinimos haciendo, ¿no? Mostrando también todos los avances, todos los logros que hemos tenido y también, bueno, las dificultades, los obstáculos que vamos sorteando, los desafíos que se nos abren como parte del sistema universitario en general y las realidades particulares de cada universidad en los distintos espacios territoriales que estamos. Así que, bueno, ahí abrimos, si les parece, un poco el espacio para estos intercambios y después dejamos también un espacio para compartir entre todas y todos preguntas, aportes, comentarios, ¿sí?, hacia el final. Hoy vamos a tener la experiencia de 4 casos, ¿no? Por un lado, están las experiencias de la Universidad de Quilmes, de General Sarmiento, de la UNLA y también la de la UNA. Así que, Verónica, oficiás de coequiper y al mismo tiempo, ¿no?, presentás también la experiencia de ahí de la UNA. Así que, bueno, no sé quién quiere comenzar, si les parece bien. Nos damos ahí unos 15, 20 minutitos de exposición y bueno, y después seguimos. ¿Quién quiere arrancar? No sé si hay alguien que tenga alguna limitación horaria. Eh, nos autogestionamos en el orden como les parezca. Ujú. ¿Quién rompe el hielo? Si quieren, rompo el hielo. Muy bien. Néstor, que se sacó el silencio. Antes de que arranques, Néstor, les Sí, cuento que tenemos ahí en el chat un link para el registro de la asistencia. bueno. Así que cuando vayan, cuando puedan, lo completan, lo vamos a ir reponiendo de vez en cuando. Bueno, ahí te muteaste justo, Verónica, calculo que me dijiste que empezara. Sí, adelante, Sí, adelante. sí, sí, dale, dale. Bueno, Con perfecto. confianza, vamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que sí, recién Jorge decía, son tan necesarios los intercambios, la posibilidad de que encontremos en tiempos tan difíciles, tan complejos, bueno, estas gotitas de esperanza que cada uno vamos contribuyendo desde los distintos espacios, distintos lugares a los que pertenecemos y con los que interactuamos. Así que en el caso de la Universidad Nacional de Quilmes, bueno, intentaremos ser fieles a los 15 minutos más o menos. Los saberes, en el caso nuestro, podríamos hacer un recorrido que inicia fundamentalmente con el tema de la investigación. Desde la investigación, nosotros allá por 2004, aproximadamente, con Luisa Ripa Alsina, también estaba Rodolfo, pero
digamos, en ese momento la directora del centro era Luisa Ripalsina, la continuidad luego que Luisa se jubiló la tiene Rodolfo, y hubo continuidad con ambos en la posibilidad de profundizar en un mandato que nosotros tomamos allá en 2004, que la UNESCO había propuesto ya desde los 90, mediados de los 90, que era pensar la educación superior en términos de una educación en derechos humanos. Y el desafío, incluso por los informes que los distintos relatores de Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos iban marcando de propuestas que en ese momento eran muy marginales, muy escasas, en términos de que la formación en las distintas profesiones, las distintas carreras que se ofrecen en cada universidad, encontrara una mirada, como solemos decir, respetuosa de los derechos humanos y que en todo caso conviviera con las otras miradas que todavía hoy, por supuesto, no es que han sido corridas, conviven miradas mercantilistas, miradas todavía muy atadas a lo meritocrático, a los conceptos de beneficencia, entre otros. Es en ese marco que nosotros hemos ido renovando y hemos ido profundizando siempre distintas variables en torno al tema de la investigación, que nos fue dando a nosotros una serie de fotografías, de mapeo. Por supuesto, siempre nuestras investigaciones fueron hechas en torno a lo que existe en nuestras universidades públicas. Fuimos aprendiendo de la investigación también de que, por ejemplo, uno no podía proponerse un universo tan vasto. Allá por 2004 todavía faltaban nacer algunas universidades, pero eran un montón y nosotros decíamos vamos a investigar todas. Eran tiempos donde todavía se podía viajar para hacer el trabajo de campo y que permitía uno aprovechar, incluso como solemos hacer, cuando había una convocatoria de seminarios, etcétera. Bueno, esas investigaciones, esos resultados, publicaciones mediante que logramos en algunos momentos, nos fueron dando un piso, una confirmación de que era necesario, es necesario, es necesaria una educación en derechos humanos. ¿Por qué? Porque en líneas generales, fíjense, este tiempo que vivimos al menos aquí en Argentina, aunque no estamos atravesando solo nosotros, tiempos así de vientos tan virulentos, tan negadores de derechos humanos, habla necesariamente de que los esfuerzos que estamos haciendo son indispensables y que necesitamos fortalecer cada punto, cada estrategia, cada experiencia, cada decisión de política institucional en nuestras universidades para que podamos profundizar en la formación de nuestros estudiantes, de nuestros futuros profesionales, para que en todo caso cada uno, cada una, precisamente dispute sentidos en sus lugares de trabajo, de desarrollo profesional. ¿Qué nos permitió también este tema de la investigación? 2006 nos ponemos en marcha, a propósito de la investigación, empezamos a darle vida a lo que llamamos coloquios sobre la educación en derechos humanos. Pero ya nos encontramos en el 2008 con la idea de invitar a colegas de otras experiencias y de otras regiones. Es así que nosotros empezamos a articular y a poder invitar a colegas, por ejemplo, de universidades de Brasil, de Uruguay, de Costa Rica, bueno, de distintas casas de altos estudios que a partir de 2011 nos dimos el desafío, y felizmente continúa hasta hoy, la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos, que vale decir aquí para todos los presentes, tenemos a nuestra actual coordinadora de la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos, que es Victoria Candel, de la Universidad Nacional de Lanús, y ya
pego el chivo directamente, el coloquio próximo, que se va a hacer en 2027, va a ser en Lanús. Así que ahí no hay excusa para que todas las universidades podamos participar. Bueno, esa red a nosotros, además de, por supuesto, enriquecernos tremendamente, nos permitió también visualizar de que, por ejemplo, Brasil, muy tempranamente, ya tenía un plan nacional de educación en derechos humanos, incluso con partida presupuestaria en el presupuesto nacional. Es cierto, uno puede después ir corroborando con los colegas de que las políticas a veces, como nos está ocurriendo a nosotros, tienen sus vaivienes, ¿no? Momentos en que están fuertemente implementadas y momentos en que se las vacía, como ahora desde el financiamiento, para que muchas de las cuestiones no pueden seguir avanzando. Y, por ejemplo, en 2017, que el coloquio se hizo en Uruguay, un Uruguay que en 2017 también apostó y aprobó también a nivel nacional un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, una Colombia que también tiene alguna experiencia con sus vaivenes, es decir, nos fuimos alimentando y fuimos confirmando de que la necesidad de una educación en derechos humanos es indispensable. En este marco, por supuesto, nosotros también nos fuimos sumando cuando nos invitan a participar en lo que yo a veces suelo decir el momento no oficial de construcción de la red nacional de esta RIT que, bueno, encuentra ahí por 2012, yo creo que en 2012 yo todavía no estaba participando en el primer encuentro, pero que tuvimos varios encuentros, 2015, Bahía Blanca, bueno, para recordar algunos, Río Cuarto, entre otros lugares, y que en 2018 encuentra, ¿no?, el reconocimiento y la oficialización por parte del SIN, bueno, de la red que transitamos actualmente. Y en ese marco creo que los esfuerzos, nosotros por supuesto, yo estoy compartiendo lo que desde la UNCI fue nuestro camino, pero hay varios puntos de contacto entre varios de los que aquí estamos presentes hoy, es que fue muy bueno que nos pudiéramos dar un trabajo muy intenso, muy dinámico, que permitió que en ese momento estaba coordinando la red Franco Bartolacci, hoy vicepresidente del SIN, propusiera, llevara la propuesta a todos los rectores y en el 2022 encontráramos eco y, bueno, tuviéramos ese paraguas que no es poco, que es que todos los rectores consensúen de favorecer la curricularización de los derechos humanos en nuestras universidades en todas las carreras. El transitar nuestro, por supuesto que tiene probablemente algunos puntos de contacto con otros, en otros va por otro lado, pero bueno, el tema de la investigación siempre ha sido un insumo importante. La Secretaría de Investigaciones de nuestra universidad, en la estructura de la UNCI, siempre tiene una política de apertura, de ampliación de agenda, de abrir nichos que a veces no estaban presentes o casi ausentes, y es en ese marco que, bueno, hay proyectos de investigación, no solamente el nuestro, en torno al tema de derechos humanos, también otros vinculados exclusivamente a temas de memoria, de género, en fin, algunas de las cuestiones que son una parte esencial, basal, de lo que nosotros estamos transitando, caminando y concretando en términos de lo que llamamos curricularización de los derechos humanos en términos, digamos, más globales. En ese sentido, nosotros aprovechamos iniciativas que en la mayoría de las universidades también solemos aprovechar en nuestras investigaciones, de poder haber desarrollado algún proyecto PICTO, PITBA, también conjunto, me acuerdo que en su momento, ahí también de la mano de la ANUS, con los grupos Claxo, también proyectos de investigación académicos con países de la región como Colombia, y también las convocatorias a becas que empiezan a aparecer ahora en este último tiempo en nuestra universidad en torno precisamente al tema de curricularización. En nuestro caso, para indagar nuestra propia casa, nuestra propia casa, en el caso nuestro, por ejemplo, en el Departamento de Ciencias Sociales.
Es así que yo tomando parte de lo que ha sido el texto de la convocatoria que nos enviaron a todas las universidades, nuestra forma de llegar a lo que hoy tenemos en marcha como curricularización tiene que ver también con pronto, 2022, recién decía, los rectores acuerdan en el SIN y nosotros 2023, a lo largo de todo 2023, nos ponemos a trabajar en un ciclo que se llamó Pensar en Conversación, bueno, de la mano de la dirección de Rodolfo Bernardinelli, la consulta con distintos referentes que incluso forman parte de nuestras universidades, muchos de ellos, de la red, incluso, bueno, no está con nosotros por ahí hoy, pero la querida Rosario Badano, Daniel Feyesten, Pablo Mato, Rita Segato, Eduardo Rinesi, bueno, una serie de consultas que nos permitieran debatir, alimentar, más allá de los referentes propios que tenemos en nuestra propia casa. Eso nos dio todo un trabajo durante el año con los distintos, con las distintas autoridades de los departamentos, de todo el rectorado, de la Secretaría Académica, con otros docentes, de manera que no fuera solamente una construcción, digamos, hacia adentro en el Centro de Derechos Humanos Emilio Miñone o el programa que también nos alberga, que es Universidad de Derechos Humanos, sino que fuera algo realmente consensuado, realmente definido y decidido por todos. El momento, digamos, de creación llega sobre fines de 2023, así que nos ponemos en marcha 2024. Por ahora, digamos, el primer paso de curricularización que nosotros hemos consensuado y hemos podido poner en marcha, y estamos ahora precisamente con Matías, que está también aquí, conmigo, está con nosotros aquí en el encuentro, la materia Derechos Humanos, Sociedad y Práctica Profesional, así se llama. Es una materia propuesta para los estudiantes que están transitando las carreras de grado y es selectiva, ¿no? Es, de- es decir, cuando nos pusimos a pensar y a poder definir el primer, por decir, obstáculo, que es una de las palabras que ustedes usaron, o aspectos a definir, es que no se puede rápidamente incluir en la currícula como obligatoria, porque eso exige toda una revisión que hay que luego elevar a la CONIAO, etcétera, etcétera. Por lo tanto, inevitablemente el primer paso más probable, más posible que se puede definir en la propia universidad es que este espacio curricular aparezca como materia electiva. La verdad que con una grata sorpresa, en líneas generales, incluso después Matías ahí también yo creo que podría agregar, hemos ido teniendo una matrícula creciente en estos cuatro cuatrimestres que ya hemos transitado. Estamos, digamos, terminando con promedios 25, 30 estudiantes de distintas carreras, varias de ellas del Departamento de Ciencias Sociales, pero también, por ejemplo, de las carreras de Economía y Administración, en menor medida de Ciencia y Tecnología, que es nuestro otro departamento, que alberga las distintas ofertas de formación que tiene la UNCI. Eh, Ese es un paso dentro de esto que venimos transitando como Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. También vale decir que en nuestra universidad, en el caso de puntualmente todo el área de género, sí existe también con también una vida joven el diploma de posgrado en géneros, feminismos y derechos humanos, ¿no? Cuya apuesta en líneas generales tiene fuertemente, por supuesto, esa especificidad. En este marco nosotros el espacio curricular, cuando nos lo pusimos a pensar, creemos que tiene que ir de la mano de pensar desde un primer momento durante el cuatrimestre en términos de conexión con el territorio, con visualizar
cómo la profesión en la cual se están formando cada una de los estudiantes, uno la puede observar cómo es desempeñada, qué miradas aparecen en la vida cotidiana de las organizaciones, ahí donde cada una está inserta. Y es por eso que trabajamos con estudios de caso muy abundantemente, incluso hasta el trabajo integrador final también, y también con algunas articulaciones que ya son parte, yo diría, de, de la vida misma de Quilmes, y que a nosotros también nos da orgullo porque son queridos y queridas colegas tan generosos, tan generosas con todos, con todas, y que también está lindo verla presente a Viviana Buscaglia, que es parte imprescindible del sitio de la memoria de Quilmes. Puertas abiertas y además un ida y vuelta constante con todos en la UNCI, siempre alimentando. Y es parte también de lo que, por ejemplo, yo ahora estoy recordando que ha puesto en marcha Rosario cuando Pablo nos comenta que aparece como una propuesta ya obligatoria de visita a los sitios de memoria que ellos implementan en Rosario, y que nosotros, bueno, por ahora no lo hacemos obligatorio, pero sí con una propuesta dentro de la cursada de que los estudiantes de otras voces, no de la de los profes que nos tienen todos los lunes y jueves, escuchen relatos, conozcan historias. Ayer mismo que estábamos cerrando la cursada, más de uno, más de una de los estudiantes nos decían la experiencia fuerte de algo que incluso no sabían que existía en medio de Quilmes. Muchas veces pasaban por ahí y decían qué lindas casas que hay aquí en Quilmes, y no saber, dicen, voy al hospital de Quilmes, al Iriarte, y si no sabía que a una cuadra de ahí había existido un centro clandestino de detención, ¿no? Entonces, los aprendizajes de todas, de todos, que es realmente algo que bueno, también nos mueve a nosotros, que se supone que, entre comillas, venimos ya con algunos años de camino. Y vale decir que más allá de lo puntual de la materia de derechos humanos, sociedad y práctica profesional, hay otros espacios donde, sin proponer el tema de la curricularización, yo particularmente puedo hablar de mi participación en otro lugar de la UNQ, que es el ciclo introductorio, es decir, los que recién inician la cursada para las distintas carreras, donde desde hace unos cuantos años, por lo menos en uno de los 13 espacios curriculares que tienen que transitar los estudiantes, tenemos siempre propuestas de trabajo vinculadas con el tema de derechos humanos. Siempre una mirada en cuanto a los textos, y también un fuerte trabajo, por lo menos hasta la pandemia. Nosotros habíamos hecho una buena cantidad de visitas precisamente al Exposo de Quilmes, algo que queremos retomar el año que viene. Se viene muy fuerte con este recordatorio de los 50, ¿no? Entonces, ahí hay un enorme desafío para transitar. Voy a avanzar porque no sé, ustedes me dirán cómo voy de tiempo, si me estoy excediendo o qué. 2, 3 minutos, bueno, ahí las cosas. Entonces, en este marco, nosotros creemos, por supuesto, que hay que seguir avanzando. El tema de la transversalización tal vez es algo que aparece. Miren, dos cuestiones ayer que recogíamos con Matías. Varios nos decían, no puede ser que los derechos humanos solamente los tengamos en una materia y que después en las otras materias pueda haber otras miradas muy distintas. Tendría que ser obligatoria. Y no estoy haciendo lobby para que después simplemente estoy trayendo algunos de los dichos que ayer nos compartieron, que siempre hacemos un diálogo ahí. Y nosotros también el tema de los derechos humanos, pero claro, no con un grado de curricularización, sino con un grado de trabajo continuo, que en todo caso también, como la investigación abona a lo que en la UNCI, en todo caso, nos permite permear, compartir, intercambiar con estudiantes, es el tema de la extensión. Nosotros tenemos proyectos de extensión continuados desde 2007 hasta la fecha, tenemos un programa de extensión
con varios de ustedes nos hemos visto en octubre en lo que fue la séptima jornada de reflexión sobre derechos humanos, que la verdad que nos hizo sentir muy felices. Hubo una enorme participación, incluso como lo hicimos en formato híbrido, también hasta de universidades de países de la región. Bueno, nosotros tenemos como esta foto muy rápidamente como para compartir puntualmente. Entonces el espacio curricular es un poco la puertita de entrada, por decirlo de alguna manera más oficial, que tenemos ya y que compartimos y podemos desarrollar con los estudiantes en la formación de las carreras de grado. No sé si ahí en un minuto o dos querés vos agregar algo, Matías, o si no después en el intercambio que podemos hacer. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Matías, ¿querés sumarte? Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. No, no, por favor, paso la palabra a otro colega. Bueno, muchas gracias Matías, ahí con Néstor, coequippers de tanto trabajo conjunto, así que bueno, felicitarles también todo este trabajo, además de creación y co-creación de la red también, así que bueno, son muchos años y también junto ahí con Victoria, trabajando en la red, ¿no?, latinoamericana de educación y derechos humanos, así que bueno, Matías, es más que importante ahí tu rol. Pero bueno, si les parece, seguimos, ¿no? Hacemos este pasaje de palabras, después, como decía Néstor, también retomamos, podemos conversar un ratito, ¿sí? Bueno, no sé quién más tiene ganas de tomar la palabra. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, hola Walter, gracias. Si quieren, seguimos con Natalia de UNLA. ¿No? De UNLA, ahí Andrea Vallejos, y Natalia Nas, genial. Bueno, ahí presentes también con Victoria, Ujú. bueno, que han sido también, ¿no?, grandes formadoras acá del espacio también de nuestra red. Así que bueno, gracias, bienvenidas y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. En principio, como siempre, celebrar el encuentro, a pesar, ¿no? Como decía Walter al principio, de la fecha, de la cantidad de actividades que tenemos, las agendas complicadas, poder encontrarnos y compartir estas experiencias es siempre muy enriquecedor. Y también un poco celebrar que podamos seguir sosteniendo, ¿no? A pesar de todo el contexto complejo que nos encontramos atravesando. Bueno, ahí como bien dijo Walter, mi nombre es Andrea, yo soy docente investigadora y trabajadora no docente de la UNLA, en particular del Instituto de Justicia y Derechos Humanos, y aún más en particular del Seminario de Justicia y Derechos Humanos, del cual ahora junto a Natalia les vamos a contar un poquito. Si te parece, Nati, ¿querés presentarte breve? Así después seguimos. Dale. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Ya me adelanto que recién se me desconectó, tengo problemas con internet, así que si no, en algún momento apago la cámara, no se escucha, avísenme si me cuelgo y eso, porque tengo, bueno, nada, inestable, la red inestable. Yo soy Natalia Nas, soy egresada de la UNLA, trabajadora social, actualmente tengo una beca cofinanciada entre el CONICET y la UNLA, y mi tema de investigación es la educación en derechos humanos en la educación superior. Así que bueno, ahora estoy en el proceso de la tesis, prontamente espero que salga ya ese trabajo de campo. Y mi tema de investigación son las representaciones sociales sobre los derechos humanos de los estudiantes de Lanús, con, bueno, miras e intenciones de hacer un aporte a la educación en derechos humanos, especialmente en la Universidad de Lanús. Bien, bueno, puedo compartir pantalla, ¿no? Porque preparamos hay unas latitas que quisiéramos compartir. Me dice que me tienen que habilitar Walter o Verónica para poder compartir. Sí, ahí vamos. Sí, está habilitado. Está habilitado. Sí. Vamos, entonces, perfecto. Ahí me confirman si se ve. Está cargando. Ahí Ahí está. va, sí, bárbaro. Perfecto. Bueno, como decíamos entonces recién, nosotras con Natalia vamos a compartir algunas cuestiones de la experiencia del Seminario de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, una experiencia de formación obligatoria y transversal en derechos humanos
para todas las carreras de grado y pregrado en nuestra universidad, que se implementa desde el año 2014. Solo para contextualizar un poquito, si bien la mayoría de quienes estamos nos conocemos y sabemos de qué universidades hablamos, contarles algo sobre la UNLA. Nuestra universidad es una universidad que se creó en el año 1997, emplazada en el conurbano bonaerense, en terrenos que donde anteriormente funcionaban talleres de los ferrocarriles, que hoy son nuestros edificios, los edificios que componen nuestra universidad. Nuestra universidad se define como una universidad urbana y comprometida, ¿no?, que atiende a las problemáticas sociales, nacionales y regionales del entorno, y que promueve siempre y en todo momento una educación con inclusión. Recorriendo actualmente nuestra universidad, que ha cumplido 28 años, podemos ver que se organiza y se encuentra estructurada en 4 departamentos académicos, dentro de los cuales tenemos 29 carreras de grado, 2 de pregrado y 22 posgrados. Si bien es importante destacar que el seminario está transversalizado solo en las carreras de grado y pregrado, ¿sí? También es importante señalar la distinta distribución que hay de la matrícula dentro de la universidad en cada uno de estos departamentos, porque esto también va a influir un poco en algunos datos o algunas cuestiones que queremos compartir más adelante. Aquí puede verse en este gráfico que preparamos con Nati, esto es en relación a estudiantes activos y activas de grado y pregrado de la universidad, según el informe estadístico del año 2024, y observamos que tanto el Departamento de Salud Comunitaria como el de Desarrollo Productivo son los que concentran mayor cantidad de matrícula. Y luego le sigue el de Humanidades y Artes, y para finalizar el de Planificación y Políticas Públicas. Entonces, desde este anclaje territorial, histórico de nuestra universidad, queremos contarle que el Seminario de Justicia y Derechos Humanos, como le decía hace un ratito, se aprobó por resolución de nuestro Consejo Superior en el año 2013, y comenzó a dictarse un año después, en el primer cuatrimestre del año 2014, de manera obligatoria y transversal, como decíamos al principio. Y señalar también que la curricularización de este seminario fue con un fuerte impulso del rectorado de la universidad, de la entonces rectora Ana Jaramillo, en el marco de una política institucional de derechos humanos, donde si bien existían experiencias previas de materias en algunas carreras de la universidad, ¿no?, de materias que tenían contenidos de derechos humanos en algunas carreras, como seguridad ciudadana, ciencia política, educación, era en algunas y en algunos departamentos, ¿no? El seminario pasa a ser la primera experiencia en la universidad de carácter transversal a todos los departamentos y a todas las carreras de grado y pregrado. Contarles también que este seminario, que como decía fue impulsado desde el rectorado, la tarea de ponerlo en funcionamiento, de crearlo, de pensar los contenidos, de pensar cómo iba a ser esa implementación, la llevó adelante el entonces Centro de Derechos Humanos, que actualmente es un instituto de derechos humanos que reúne acciones de investigación, de docencia, de cooperación, entre otras, y que por medio de un trabajo articulado que se llevó adelante desde el entonces Centro de Derechos Humanos, se pudo pensar esta experiencia del seminario, esta propuesta del seminario, que en ese diálogo se incluyeron diferentes actores de la universidad, desde referentes departamentales, ¿no?, autoridades de los departamentos, de cada una de las carreras, también docentes que ya tenían experiencia de dictado en algunas carreras de la universidad, referentes de la temática del campo académico, activistas, estudiantes, bueno, distintos actores que fueron parte de pensar esos contenidos y esta propuesta más general del seminario. Voy a pasar a la otra filmina. Entonces, el planteamiento, ¿no?, la propuesta de que el seminario sea obligatorio y transversal, se formuló en base a una idea que un poco surgió recién en las presentaciones previas, que tiene que ver con que la universidad considera que a todas las carreras, ¿no?,
que se estudian en esta casa de estudios les competen estos temas, ¿no? Que no son temas que sean ajenos a algunas carreras o más acordes a algunas carreras, sino que son temas que deben ser abordados por todas. Entonces, lo que observamos es que hay un reconocimiento de que la formación en derechos humanos es indispensable para justamente la formación integral de profesionales que se van a graduar de una universidad situada en el conurbano y comprometida con estas problemáticas sociales que hacen a nuestros territorios. Por otro lado, el carácter de lo transversal, que implica que el seminario tiene actualmente 13 comisiones, y en esas comisiones se inscriben estudiantes de diversas carreras. Entonces, en una misma comisión podemos tener estudiantes de los 4 departamentos y de una variedad grande de carreras, lo cual permite y habilita, ¿no?, un diálogo, el encuentro, la reflexión colectiva sobre los temas que proponemos y los que van emergiendo también. Y esto también tiene que ver, el carácter de lo transversal también tiene que ver con una propuesta general de la universidad, vinculada a su modo de organización académica. La UNLA es una universidad que se define por una organización basada en campos problemáticos, donde sí encontramos a un agrupamiento de carreras, y en ese sentido existe otra propuesta de seminario transversal y obligatorio, que es el de pensamiento nacional y latinoamericano, ¿no? Estos son los 2 seminarios que la universidad establece como obligatorios para poder graduarse. Respecto a la organización del seminario, es un seminario de duración cuatrimestral, tiene una carga horaria de 64 horas totales. Como les decía recién, se están implementando en promedio, este año en particular, 13 comisiones por cuatrimestre, y la modalidad de cursada es principalmente presencial, aunque hay algunas comisiones que se ofrecen de manera virtual, sincrónica y asincrónica. Las asincrónicas son para las carreras a distancia o mediadas por las tecnologías que tiene la universidad, que son 2 actualmente, y también se ofrecen comisiones intensivas durante febrero, durante todo el mes. En términos de contenidos, y ahora paso la siguiente filmina, el seminario propone un abordaje acerca de los principales temas, problemáticas, perspectivas, miradas vinculadas a los derechos humanos, con una fuerte mirada o intención de transversalizar la perspectiva de género en todo el programa de la materia, y también contarles que vamos 10 años de implementación del seminario, y durante todo este tiempo, bueno, con Natalia, con Victoria y con otras compañeras y compañeros que forman parte del equipo docente y de investigación, hemos ido haciendo diferentes investigaciones, diferentes análisis respecto de la implementación del seminario, y en particular de cómo perciben los estudiantes, las estudiantes, su tránsito por el espacio, ¿no? Qué reflexiones finales pueden compartirnos, y de esas reflexiones que fuimos haciendo, esos hallazgos que fueron surgiendo de estos procesos de investigación y del trabajo en el aula. Este año se realizaron algunos cambios en el programa, o sea, por primera vez el seminario atravesó una reforma a sus 10 años, y dentro de esas cuestiones que se fueron revisando, una que nos gustaría compartir, que hace al tema de la convocatoria del conversatorio, tiene que ver con los modos en que el seminario o los contenidos del seminario dialogan con las carreras que transitan las y los estudiantes de nuestra universidad, ¿no? Si bien en el caso de la UNLA, el hecho de que la propuesta sea obligatoria y transversal hace que de alguna manera sorteemos la cuestión vinculada a la electividad de la formación o no en derechos humanos, ¿no? De quienes eligen o no educarse en derechos humanos. Es verdad también que cuando miramos, nosotros implementamos una encuesta al final de cada cursada, cuando miramos los datos vinculados a si los estudiantes encuentran una relación entre el seminario y sus contenidos con la carrera que cursan, mayoritariamente, alrededor de un 80%, nos dice que sí encuentra vínculo entre los contenidos y su carrera,
Pero cuando empezamos a desglosar por departamentos y por carreras, bueno, esos números van cambiando, ¿no? No tanto en relación a si encuentro en relación, pero sí esa relación se vuelve más indirecta, ¿no? Refieren en algunas carreras que encuentran una relación ya indirecta entre los contenidos y sus carreras. Entonces, mirando un poco esos datos y siendo algo que aparecía, ¿no? En estas encuestas que implementamos, en el año 2024 empezamos una revisión del programa y en el año 2025 se implementó el nuevo programa que tiene estas características que compartimos acá. Cuenta con un módulo general compuesto por 3 unidades, donde muy brevemente acá hicimos un punteo, pero claramente es mucho más lo que trabajamos, pero donde arrancamos con una reconstrucción del proceso histórico de formación de los derechos humanos, transitamos contenidos vinculados a las graves violaciones de los derechos humanos en la región, Memoria Verde y Justicia en Argentina, y la última unidad en la cual trabajamos, que siempre decimos es una unidad muy ambiciosa, en la cual trabajamos violencias y desigualdades estructurales. Luego de estas 3 unidades que conforman un módulo general, los y las estudiantes lo que hacen es elegir dentro de una oferta de módulos orientados. Esos módulos orientados, como la propuesta es muy reciente, actualmente tenemos construidos 6, pero estamos trabajando en la elaboración de otros módulos. Este año, quienes cursaron el seminario pudieron elegir entre estas opciones, que fueron el módulo orientado en responsabilidad empresarial, ambiente como derechos, derecho a la salud, cultura y arte, políticas públicas y trata de personas y otras formas de esclavitud contemporánea. Estos fueron los temas que tuvieron. No tengo ahora para compartir los datos certeros, pero todos los módulos resultaron de interés, digo, hubo elección no hubo, digamos, un módulo que nadie eligió, sino que hubo una distribución muy interesante respecto a cómo fueron elegidos estos módulos. Y para finalizar, nosotros con Natalia lo que armamos es la presentación de algunos datos de la encuesta que implementamos al finalizar el cuatrimestre, donde consultamos acerca de las percepciones sobre ese tránsito por el seminario, sobre los contenidos que trabajamos, sobre las propuestas y demás. Así que le paso ahí la palabra a Nati, así ella continúa con esa parte. Dale, Gracias. André. Bueno, como les decía, André, nosotros les vamos a compartir los resultados de las encuestas del 2025. Tenemos un total de 202 encuestas, ¿no, André? Perdón. 210. 20, 200, 210, perdón. 210 encuestas, digamos, estudiantes que respondieron las encuestas, pero la matrícula es mucho más alta, ¿no? Bueno, pero esta encuesta se da al finalizar la cursada y es voluntaria. ¿M? Así que tenemos respuesta de 210 estudiantes y del cual el 52% se identificó con el género masculino y el 47% con el género femenino, una edad promedio de 25 años, de un rango de 17 a 47 años. Y 2 personas no binarias y una persona decidió no responder esa categoría. Pasamos, Andrés. Em, Bien, de esta muestra que nosotros tenemos, el 13% es perdón, el 45% de desarrollo productivo y tecnológico, el 8% de planificación y políticas públicas, el 13% de salud comunitaria, y el 32% de humanidades y artes. Pero esta no es la distribución de la UNLA, ¿sí? Nosotros sabemos que en la UNLA tenemos más estudiantes de salud comunitaria, por ejemplo, que acá que nuestra muestra. Así que por supuesto que va a estar, estos resultados van a tener ese sesgo, digamos, de esos departamentos. Pasamos, por favor.
Bien, esta encuesta tiene varias categorías, varias dimensiones de análisis que les venimos ya contando. Una es qué tipo de relación encuentran entre el seminario, los contenidos de derechos humanos y sus carreras. Digamos, los estudiantes pueden optar por una relación directa, indirecta o ninguna relación. Como les contaba antes, la mayoría encuentra alguna relación, eh, pero esto también está sumamente, digamos, condicionado por la carrera. Por lo general, los estudiantes, no sé, de sistemas, de música, son estudiantes que encuentran relaciones indirectas o ninguna relación. También hay diferencia de opiniones respecto digamos, de una carrera. Estudiantes piensan que tienen relación indirecta y otros que no tienen relación. Y generalmente las carreras como que están en salud comunitaria, por ejemplo, que reúne trabajo social, em, enfermería, nutrición, las de educación, todas las ramas de la educación, todas las carreras que en educación suelen encontrar relaciones más directas. ¿M? Ni que hablar de la carrera de justicia y derechos humanos que existe en la UNLA también. Em, También estas encuestas indagan respecto de si el seminario les cambia la perspectiva. Generalmente la mayoría contesta que sí le cambia la perspectiva. Cuando uno indaga más en lo cual, digamos, los porqués le cambió la perspectiva, muchos sostienen que ya tenían una idea, pero la profundizó. No suele aparecer respuestas que nos digan, la verdad que me parecían que los derechos humanos, o sea, eran, por ejemplo, prejuicios sobre los derechos humanos y que este seminario les cambió totalmente la percepción, aunque suelen haber casos, ¿sí? Pero por lo general, el seminario suele modificar la percepción en su gran mayoría, pero muchos sostienen que ya tenían, digamos, una actitud positiva frente a los derechos humanos. Y otra de las cuestiones que resaltan es el pensamiento crítico que les permite. Pero pásame la siguiente, André, que está un poco más desglosado esto. En líneas generales, ¿cómo calificas el Seminario de Justicia y Derechos Humanos? Por lo general, este dato se mantiene. Las encuestas son desde el año 2017 hasta ahora. Nosotros estamos presentando los datos de la 2025, pero yo vengo analizando esas encuestas desde hace ya varios años y esto siempre suele digamos, tener la misma distribución todos los años. Suelen calificar muy bien la mayoría, ampliamente la mayoría del seminario. ¿Lo pasamos, André? Bien, sobre las percepciones puntuales de qué aporte, porque nosotros queríamos indagar, pero qué aporte específico veían los estudiantes que pasaban por el seminario. Y a estos son algunos de los resultados. El 85% señala que le ayuda a formar un pensamiento crítico. El 71% acuerda con que le ayuda a identificar problemas que se relacionan con su propio campo, su campo profesional. Y el 71% me brinda una perspectiva más amplia e integral para ejercer mi profesión. Estas, o sea, estas mm, encuentran el aporte, surgieron de una codificación de las encuestas donde nosotros preguntábamos qué sentís que te aportó el seminario y por lo general los estudiantes contestaban en estas líneas, ¿no? Pensamiento crítico, em, a identificar problemas que antes no veían respecto a su campo profesional o una perspectiva más amplia. Esto surgió de las mismas respuestas que luego esto, una vez se modificó la encuesta y entonces nosotros em, las pusimos como categorías y ellos con una escala de nivel de acuerdo, de nivel de acuerdo. Pasamos. No. Bien, y también le queríamos compartir las percepciones que tienen respecto sobre los contenidos, o sea, cuáles son los temas que más gustan, los temas que menos gustan. Eso también depende también de otras variables, o sea, por ejemplo, el género y demás, pero nosotros le vamos a compartir acá de la muestra total. La formación histórica de los derechos humanos generalmente tiene
buena aceptación, el proceso de memoria, verdad, justicia, también, bajamos, género y derechos humanos y racismo. Yo acá les comparto una investigación que hice yo digamos, con estas encuestas, no con el resultado del 2025, sino con años anteriores, donde, por ejemplo, las mujeres por lo general suelen calificar mejor el tema de género y los varones el tema de racismo. Por eso les decía que también digamos, estas percepciones respecto a lo interesante que son los contenidos también depende digamos, del grupo de que se trate, digamos, si en el caso del género se comportan distinto. Y acá Pasamos la otra. quizás una acotación, Nati, que nosotros presentamos, elegimos 4 de los contenidos que se dictan, pero solo para poder compartirles, es una selección, no es el total, ¿no? Hago una interrupción cortita, estamos un poco excedidos con el tiempo, así que si le Perfecto. dan un redondeo, está buenísimo, Dale. súper interesante, pero por si hay gente que se tiene que ir. Gracias. Sí. Bueno, por último, cerramos acá. Y otra de las cuestiones que se pregunta es si habían recibido educación en derechos humanos en otras instancias, y estos números también se mantienen siempre altos. Por lo general, la mitad más uno dicen que no recibieron información en derechos humanos o educación en derechos humanos. Ampliamente, la mayoría siempre piensa que tiene que haber educación obligatoria en derechos humanos en las universidades. Y bueno, y este dato nuevamente que contribuye a su modificación. Y me parece que queda la última, pero déjala ahí, porque esta recoge las voces de los estudiantes respecto de las contribuciones, que las puedo dejar ahí para que las lean y ya está, y terminamos. Así no nos pasamos. Buenísimo, muchas gracias, Andrea, Natalia. Muy buen trabajo, gracias ahí también por compartir. Siempre todas estas experiencias nos dan, ¿no?, pistas para pensar, anotamos, bueno, comparamos también con algunas intervenciones o líneas de acción que tenemos también en nuestras universidades, así que bueno, es muy enriquecedor. Sí, bueno, muchas gracias. Disculpen el tema del tiempo, pero bueno, así vamos repartiendo un poquito. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé quién quiere seguir. Ahí estamos. Sigo yo y dejamos a Vero para lo último, cierre ahí, Buenísimo. ¿me Bueno, parece? muy bien, Tatiana. Eh, bueno, buenas tardes. Para quienes no me conocen, soy Tatiana Guevara. Yo trabajo en el programa Memoria y Territorio de la Secretaría General de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Soy una de las representantes de la Universidad de la RID. Y bueno, más o menos la idea es contarles cómo venimos todavía transitando el camino, porque la UNS todavía no lo tiene muy avanzado ni muy finalizado, porque en sí nosotros nos manejamos principalmente por un compromiso con los derechos humanos. O sea, esta universidad nace con como principio fundamental tener el compromiso con los derechos humanos. Principalmente para quienes no conocen, nuestra universidad queda a 1 kilómetro del ex centro clandestino Campo de Mayo. Entonces eso también tiene algo que ver con nuestra historia. Cuando se funda la universidad y se empieza a pensar en el proyecto de la construcción del edificio, uno de los primeros lugares que surge como posibles era también donde había funcionado el ex centro clandestino El Cilindro, ¿no? Que fue un centro clandestino que fue, digamos, destruido por los militares, y entonces en un principio se pensaba construir la universidad ahí, entonces eso empieza a generar un rechazo entre vecinos y militantes de los organismos de derechos humanos locales que buscan conservar ese lugar como espacio de memoria, y que recién, digamos, la construcción de la universidad fue en la década de los 90 y recién hace 2 años se pudo señalizar ese lugar como sitio de memoria, todo el trabajo que hubo que hacer. Entonces, desde ahí, desde ese momento, la universidad empieza a inmiscuirse con los temas principalmente de memoria, verdad y justicia. Entonces, ya desde sus inicios nace con los derechos humanos y con el eje de memoria, verdad y justicia
como un eje, digamos, principal que motiva todas las acciones que tiene la universidad. Como decía, en un principio a partir, digamos, de un compromiso de ético, un compromiso moral, no había nada institucionalizado en ese momento sobre la temática de derechos humanos en la universidad, pero sí participaba fuertemente, por ejemplo, en todas las actividades que tenían que ver conmemorativas de Campo de Mayo, y empieza a participar más activamente en toda la lucha por la construcción de un espacio de la memoria en Campo de Mayo. Entonces, de sus inicios, la universidad tiene esa relación y empieza también a trabajar muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con la vinculación con el territorio. Ese es el principal eje de trabajo que tiene en relación a la temática de derechos humanos la universidad. Digamos, también tenemos desarrollado, así como comentaba Néstor, la cuestión de la investigación, la docencia, pero principalmente la relación se da con la vinculación con nuestro territorio, con los organismos locales, tanto organizaciones sociales como organismos de derechos humanos. El trabajo fuerte está pensado en eso, en la vinculación. Entonces, teniendo presente cómo influye eso en nuestro territorio, una universidad del conurbano, cuando estalla la crisis del año 2001, ahí es cuando se produce, digamos, el primer hito de institucionalización de los derechos humanos en la universidad. Se crea una comisión permanente de derechos humanos que empieza a trabajar principalmente en dos ejes. Uno que tenía que ver con las cuestiones de memoria y verdad, justicia, asociadas principalmente a este excentro clandestino de Campo de Mayo, y otro también para ver cómo, digamos, las cuestiones de la crisis afectaban tanto a nuestros estudiantes como a la comunidad en la que está inserta en la universidad. Esa era una comisión eh, que no, digamos, no era muy estable en el sentido de que se reunían cada tanto, estaba conformada por personajes relevantes del mundo de los derechos humanos, como Pérez Esquivel, Nora Cortiñas. Entonces era una comisión que no funcionaba a menudo, sino que se juntaba para temas puntuales. Entonces, ante la necesidad que surgía de que hubiera algo como más estable dentro de la universidad, en el año 2005 se crea la Comisión Coordinadora de Derechos Humanos, que era una comisión conformada por representantes de la universidad, docentes de sus institutos, que empieza a trabajar más en, bueno, cómo empezar a incorporar la temática de derechos humanos, principalmente en la enseñanza. Entonces, por ejemplo, lo que hace esta comisión es crear un seminario extracurricular sobre derechos humanos, que los estudiantes podían optar, realizarlo o no, no era algo obligatorio, era algo que por ahí no se daba todos los años, ahora ya, digamos, se dejó de realizar ese seminario hace muchos años, pero en ese momento era, digamos, lo único que había, que tenían los estudiantes como opción para poder, digamos, conocer sobre la temática de derechos humanos, salvo en algunas carreras muy puntuales de los profesorados que por ahí tenían una materia que es DESCA, pero que solamente la cursan dos profesorados de la universidad. Eh, entonces, bueno, como les decía, siempre está muy marcado la temática de memoria y verdad y justicia por cómo estamos nosotros, digamos, cómo está la universidad inserta dentro de su territorio. Y en el año 2012 se crea el programa Memoria y Territorio, en el cual yo ingreso, en el cual trabajo actualmente, que también lo que busca es fuertemente, digamos, la vinculación con el territorio. No es un programa que trabaje, digamos, que uno de sus ejes de trabajo sea principalmente los estudiantes de la universidad, sino que trabajamos con lo que son escuelas secundarias y organizaciones sociales del territorio. A partir de un acuerdo marco con la Comisión Provincial por la Memoria, realizamos un convenio para poder difundir, dar apoyo también técnico a la comisión en lo que tiene que ver con el programa Jóvenes y Memoria. Entonces, ese es como uno de los ejes fuertes de trabajo que tiene la universidad de vinculación con su territorio en esta temática. Cuando nosotros arrancamos en 2012, había 5 grupos que trabajaban esta temática, que trabajaban en este programa Jóvenes y Memoria, y este año están trabajando alrededor de 130 grupos de las localidades de San Miguel, José Cepaz, Malvinas Argentinas,
Hay algunos años que también vinculamos con Pilar o con Moreno, pero bueno, lo que nosotros veíamos era también que lo que pasaba era que muchas escuelas de la zona, y también por lo que repito, ¿no? La característica de nuestro territorio, tener tan cerca a Campo de Mayo, haber tenido muchos años como intendente Aldo Rico, que eso también trae una lógica, ¿no? Sobre los derechos humanos que en San Miguel es medio, digamos, estaba un poco desdibujada y actualmente continúa, pero eh, gracias al trabajo de los organismos y de instituciones educativas se está revirtiendo. Muchas veces costaba que se pudieran trabajar estos temas. Entonces, el hecho de que la universidad esté atrás y tenga, digamos, tengan ese respaldo institucional de la universidad, pudo propiciar que muchos grupos, muchas escuelas quisieran sumarse a todo este proyecto. Entonces, eso hizo que se pudiera, digamos, ese crecimiento exponencial. Eh, y como les decía, no solamente tiene que ver con, digamos, el trabajo que hacemos con la vinculación con el territorio, sino también un poco con la investigación, con la docencia. Se empezó a crear un archivo oral sobre, digamos, para conocer qué había pasado en el territorio durante el periodo de la última dictadura cívico-militar. Es un archivo oral que está compuesto en este momento por 57 entrevistas de militantes, sobrevivientes, vecinos de la zona. eh, También, tenemos también una colección sobre veteranos de Malvinas, sobre las ligas agrarias, eh, ¿no? También se empieza a trabajar en esa cuestión que, bueno, por cuestiones presupuestarias que estamos atravesando todas las universidades, tuvo que dejarse de realizar ese trabajo. Pero que, bueno, también la idea era eso, ¿no? Poder innovar en la investigación, también acercar todas esas historias de la zona. Y es en el año, digamos, en el año 2017, la UNS empieza lo que sería como el camino de la institucionalización de los derechos humanos. Cuando se hace, digamos, la renovación, se vuelve, se hace el nuevo estatuto de nuestra universidad, ya se deja establecido en su artículo cuarto que los derechos humanos son un principio fundamental de la universidad y que la UNS se maneja, ¿no? En ese marco político, ético y normativo donde los derechos humanos tienen una gran presencia. Entonces, a partir de ahí se empiezan a generar más políticas en relación a los derechos humanos. Un ejemplo es que se adhiere a la aplicación de la ley Micaela. Entonces, todos los estudiantes de nuestras carreras de grado y pregrado, durante, digamos, el recorrido de su carrera, tienen que acreditar obligatoriamente 8 créditos digamos, de contenidos de perspectiva de género. Entonces, tenemos el programa de políticas de género que se encarga, que tiene la formación a cargo y tiene esta tarea de generar durante todo el año diferentes actividades relacionadas con el género para que los estudiantes puedan elegir de cuál participar, ya sea un curso anual, alguna charla, alguna visita especial. Entonces, los estudiantes tienen obligatoriamente la necesidad de acreditar esos 8 créditos durante lo largo de su carrera. En relación a cuando digamos, se establece el acuerdo plenario, el 1169/22, el SIM, nosotros empezamos primero que nada hicimos una revisión de todos los planes de estudio para ver si realmente tenían algún contenido sobre derechos humanos. Como comentaba Néstor, no es bastante complicado poder reformar los planes de estudio, poder agregar alguna materia específica sobre derechos humanos. Entonces, lo que hicimos nosotros fue no solamente mirar si las materias había materias con contenidos de derechos humanos, sino que nos enfocamos en ver si las materias tenían por lo menos eh, la formación desde la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Si, digamos, si la formación se hacía desde una perspectiva de derechos humanos y, por ejemplo, nos encontramos que uno de los talleres iniciales, que es un taller que realizan todos los estudiantes, ya sean de las carreras de pregrado como las de grado, que es el taller inicial de escritura y lectura, digamos, realiza la formación desde la perspectiva de derechos humanos. Por ejemplo, para estudiar el tema de, no sé, el género discursivo o la escritura de resúmenes o de ponencias,
descritos, lo hacen a través de, digamos, de la temática de, por ejemplo, tener a la educación como derechos humanos. Entonces, estudiando la educación como derechos humanos, por ejemplo, los estudiantes tienen que escribir un ensayo, tienen que aprender cómo escribir un ensayo. Pero el material bibliográfico que utilizan es un material bibliográfico, digamos, desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, eso ya a nosotros nos da como algo mínimo de decir, bueno, todas las carreras pasan por este taller, entonces, bueno, tienen este contenido. Lo mismo nosotros tenemos la materia Problemas Socioeconómicos Contemporáneos, que es una materia que cursan todos los estudiantes, todas las carreras, que es una materia también transversal, ¿no? Porque este año tenemos más de 20 comisiones de esa materia, donde están todos los estudiantes. Por lo general es una materia que los estudiantes cursan al inicio de su carrera, es una de las primeras, que también esa es una materia que tiene algunos contenidos de derechos humanos, porque, por ejemplo, estudia el periodo de la última dictadura cívico-militar, también estudian cuestiones ambientales, cuestiones económicas, con el surgimiento, por ejemplo, de las villas en el territorio. Entonces, es una materia que tienen todos los estudiantes y que tiene algunos contenidos de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos como, digamos, en el camino de poder generar una curricularización como con más contenido, porque ya tenemos esa base de decir, bueno, todas las carreras cursan PSEC y todas las carreras cursan el taller inicial de lectura y escritura. El año que viene va a comenzar en la universidad una revisión de los planes de estudio, entonces también la idea es ir viendo ahí a ver si se mantienen estas cuestiones, ver cómo se puede agregar algo o no, entonces estamos en ese camino todavía en UNS. Por ahí lo que nos falta a nosotros es el tema de poder generar una institucionalización como más centralizada. Es decir, la universidad tiene programas, tiene áreas que trabajan cuestiones de derechos humanos, pero siempre se trabaja en algunos casos de manera aislada. Por ejemplo, tenemos el programa en el que estoy yo, Memoria y Territorio, donde trabajamos principalmente estas cuestiones de historia reciente, memoria y verdad y justicia, está el programa de políticas de género, está el programa de discapacidad, está el ciclo de pueblos originarios, pero no tenemos nada centralizado como un área, digamos, de derechos humanos que centralice y que coordine las actividades de estos grupos. Entonces, por ahí muchas veces nos encontramos con que estamos, y principalmente en algunas fechas puntuales, estamos todos haciendo una diversidad de actividades que por ahí la otra área no conoce, que por ahí se podría haber trabajado en conjunto. Eso es algo que, por ejemplo, el año que viene, que se va a celebrar, se va a conmemorar el 50 aniversario del golpe, ahora sí estamos empezando a trabajar como decir, bueno, a ver, hagamos algo en conjunto como universidad y no que sea algo, digamos, dispersado de las diferentes áreas que tiene la universidad. No, también estamos en ese camino de la institucionalización de que haya una política centralizada de derechos humanos en la UNS, porque lo que tenemos principalmente es eso, son, digamos, programas dispersos que muchas veces no saben lo que hace, que muchas veces se pisan, digamos, en sus actividades y que por ahí podríamos generar un trabajo más colectivo, ¿no? Y más transversal en estas temáticas de derechos humanos. Entonces, bueno, en ese camino también estamos transitando para ver cómo podemos generar toda esta política de trabajo más conjunto. Eh, y bueno, estamos en eso, en el camino, digamos. Principalmente nosotros nos movemos por esto, por el compromiso que tenemos con los derechos humanos, por la historia de nuestra universidad, por la historia del territorio en el que estamos insertos, y está bien, transitando cómo lo vamos a institucionalizar de la mejor manera. Buenísimo, muchas gracias Tatiana. Y bueno, toda la experiencia de General Sarmiento, que como bien nos compartís, es vasta y además, bueno, también vos canalizás ahí junto con Paola, digamos, ¿no? Este espacio de curricularización de derechos humanos en nuestra red del CIN y la verdad que, bueno, más que agradecidos también, porque, bueno, uno aprende muchísimo y este vínculo, ¿no? Que vamos señalando también entre las distintas líneas de trabajo de las universidades, ¿no? En términos de la formación, los programas de educación para los distintos niveles, y por otro lado la
investigación y por otro lado el vínculo territorial, ¿no? Que acá en General Sarmiento, como bien señalabas, bueno, ha sido fuerte y fundacional también. Así que bueno, a seguir con estos caminos, ¿no? Transitando y aprendiendo y tejiendo entre todos, también para fortalecernos, ¿no? Porque bueno, los tiempos que corren son complicados, así que aquí estamos. Así que bueno, le damos la palabra a Vero, también para la experiencia, bueno, en nuestras distintas universidades, ¿no? Que vamos mostrando también las distintas generaciones, porque estábamos hablando de universidades de los 90, ¿no? Creadas en los 90, ya con una trayectoria, las universidades del Bicentenario, bueno, ahí la UNA también, como se suma, como el caso nuestro también desde UNAJ, así que, bueno, ahí tendremos otras miradas también. Bueno, gracias, adelante, Vero. Bueno, aprovecho, ¿se escucha? Ahí sí, estoy bien. Aprovecho la mención que hiciste en relación a los momentos históricos en los que fueron surgiendo cada una de las diferentes universidades que estamos acá encontrándonos para arrancar un poco en relación a la UNA y a este momento que nos atraviesa, que tiene que ver con que la Universidad Nacional de las Artes es una universidad que este año cumplió 11 años, pero que es continuadora de las distintas escuelas artísticas que había en la ciudad de Buenos Aires y que luego, en el año 1996, conformó el Instituto Universitario Nacional del Arte, Instituto Universitario Nacional del Arte, que luego se transformó en Universidad Nacional de las Artes, y todo eso tiene mucha implicancia en lo que sucede en la universidad, porque en todos estos años hubo un proceso largo, complejo, interesante, en el que confluyeron las distintas escuelas que tenían lo que en ese momento se consideraban distintas disciplinas artísticas con en un instituto y luego se transformó en la universidad. Y en ese sentido, el día miércoles se aprobó el primer estatuto de la Universidad Nacional de las Artes. El estatuto que regía hasta este momento era el estatuto provisorio que había sido aprobado por el Ministerio de Educación en la época de Menem, y que hay una diferencia trascendental en el contenido que tiene ese estatuto con el que tenía antes, principalmente porque es un estatuto que fue concebido desde la comunidad universitaria por primera vez y se desarrolló con un proceso muy amplio de participación de todas las personas que integran la comunidad universitaria. Y en ese desarrollo, y acá lo voy a vincular específicamente con nuestro tema, se desarrolló una conversación que fue continua a través de diferentes comisiones en las que fue muy interesante ver la interacción de personas de distintas edades, de distintos claustros, de distintas procedencias y en particular, y tomando un poco lo que fueron diciendo Andrea en referencia a las encuestas, también lo mencionó Néstor y Tatiana, era muy interesante ver cómo estudiantes jóvenes que nacieron en democracia desconocen algunos conceptos y algunos nombres, incluso por ejemplo el nombre de Astiz, así como lugares en los que funcionaron centros clandestinos de detención, que por ahí para otras personas, para nosotras, nosotros, están en lo cotidiano, los tenemos incorporados por nuestra historia, por nuestras vivencias, y las generaciones más jóvenes lo consideran un poco por esta cuestión de la época o algo del pasado pasado, que no tiene nada que ver con nuestra realidad, o incluso con esta concepción negativa de los derechos humanos que se intenta imponer en relación al adoctrinamiento. Entonces, en ese sentido fue muy interesante el trabajo que se hizo, y a medida que se fue
que se fue avanzando en la redacción, que fue realmente una redacción colectiva y de cero, o sea, desde el principio se consensuó que no se iba a cambiar el estatuto o a modificarlo, sino que se iba a escribir uno nuevo, fue que se fue armando una especie de declaración de principios inicial en la que fuertemente aparecen mencionados los derechos humanos. En algunas cuestiones desde el punto de vista más general y en algunas otras mencionados concretamente y explicitadas algunas cuestiones. La universidad actualmente no tiene un programa, no hay una materia obligatoria, sí hay contenidos dispersos en algunas de las materias de las 9 unidades académicas. eh, y entonces la presencia de la explicitación en el estatuto le pareció a la comunidad que participó que era una buena piedra fundamental desde donde continuar con cuestiones que tengan una legitimación normativa, en el mismo sentido que también ayuda y da empuje el acuerdo plenario del SIN en todas las universidades, ¿no? Con la aprobación de ese acuerdo y la propuesta para que todas las universidades tengan la curricularización de derechos humanos y que haya un apoyo para que todo eso se fortalezca. Y en ese sentido me voy a tomar el atrevimiento de leer algunos de esos principios. El primero con el que arranca es que la UNA ratifica que la educación universitaria es un bien público social y un derecho humano universal que debe ser garantizado por el Estado. Después hay el principio 9, la UNA está comprometida con la equidad, la no discriminación, garantiza el acceso y la participación sin distinción de origen, condición socioeconómica, nacionalidad, situación migratoria, religiosa, discapacidad, identidad de género u orientación sexual. El 10, que reafirma el compromiso con la interculturalidad y el reconocimiento de saberes, prácticas de pueblos originarios. El 11, la UNA ratifica el pleno compromiso institucional con las políticas de memoria, verdad y justicia en materias de derechos humanos. El 12, la UNA reivindica la lucha por el boleto estudiantil como demanda que une el reclamo de los derechos estudiantiles con la memoria de las víctimas de la Noche de los Lápices. El 14, la UNA sostiene que la soberanía cultural y la perspectiva decolonial solo será posible con la recuperación efectiva de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares que son parte del territorio bicontinental nacional. Y el 15, que vuelve a ser general, así como el primero, la UNA garantiza la vigencia de los principios precedentes mediante la participación democrática, responsable y activa de su comunidad universitaria en la convicción de que los derechos alcanzados en la universidad y en la nación son irrenunciables. Eh, Cada una de estas cuestiones que se debatieron con todos los claustros, hubo que darles mucho desarrollo, en algunos sentidos que tenían que ver con la contextualización histórica de lo que había pasado, en otro también con las cuestiones que tenían que ver con la existencia de normativa, como por ejemplo el tema de la bicontinentalidad nacional, que son cuestiones que no son conocidas para todas las personas. Y, y bueno, desde ahí se surgieron cuestiones muy interesantes y muchos docentes que estaban participando de estas actividades reflexionaban en relación a sus bibliografías, sus programas de estudio, ciertas prácticas y eso generó algo muy interesante que permite que el proyecto de establecer un seminario optativo todavía no está definido si en el inicio o en los las diferentes carreras en algún momento del trayecto empiece a tomar más forma. Eh, sí, en la universidad hay muchas actividades relacionadas
que se hacen en vinculación con organismos de derechos humanos del territorio en el que estamos, que es la Ciudad de Buenos Aires, en particular en torno a distintas fechas conmemorativas de distintos hechos relacionados con la temática. Y también hay algunos proyectos de investigación y proyectos de extensión en vinculación con el territorio, pero también, como decía Tatiana, no están centralizados ni con una coordinación única que le dé un hilo conductor. Pero bueno, todo el tiempo lo que decimos es que lo importante es que se sigan haciendo cosas, se siga generando conciencia, se siga generando conversación en torno a esto y sobre todo vincular que la importancia de la inclusión de los derechos humanos en las diferentes asignaturas y en las diferentes prácticas artísticas que tienen quienes estudian en la universidad tienen que ver sobre todo con el ejercicio de todos los derechos humanos y la vida en democracia. Así que bueno, estamos en ese camino. Yo estoy muy contenta porque entiendo que el estatuto nuevo y estas jornadas que hubo de tanta participación de la comunidad dan un puntapié muy interesante para que se pueda seguir avanzando con este proyecto de contar con una materia. Me llevo un montón de ideas, porque sobre todo el obstáculo que aparece cuando planteamos este tema es de qué manera hay tantas disciplinas artísticas y son tan variados los planes de estudio de visuales, artes del movimiento, artes musicales y demás, de qué manera buscar puntos de encuentro. Y entonces me pareció súper enriquecedor y lo voy a tomar, lo de la UNLA, en relación a tener un módulo general y un módulo específico que relacione los contenidos generales con los distintos campos problemáticos usando la terminología que usan en la universidad. Así que, bueno, se están haciendo ahora actividades en torno al espacio de la memoria Haroldo Conti, el Museo de Arte y Memoria de la Ciudad de La Plata también, en el ex centro clandestino Club Atlético, con bueno, son varios los proyectos eh, y bueno, y ahora se está empezando a organizar las actividades para el año que viene en torno a los 50 años del golpe. Bueno, eh, me apuré para no ocupar tanto tiempo. Espero haber sido clara y bueno, Sí, genial, genial, a- Vero. No, no, ibas a cerrar, sí, sí, dale. no, que me parecía que podíamos abrir ahora un espacio de intercambio. No sé si vos si querés hacer un cierre. eh, No, yo ahí me quedaba pensando justo, ¿no? Como, digamos, fuimos viendo a partir de lo que vos comentabas, eh, las distintas experiencias, ¿no? De las distintas trayectorias también institucionales de nuestras universidades, por los distintos momentos que atravesamos en relación también a los tiempos desde su creación. Y vos traías ahora el caso concreto, ¿no? De la Universidad Nacional de las Artes, que tuvo un recorrido particular donde fue recogiendo otras institucionalidades previas, se configura como tal y ahora está revisando y formulando un nuevo estatuto y la importancia de poner, ¿no? En ese nuevo estatuto el acuerdo comunitario, ¿no? De todos los actores de la universidad que dicen, bueno, los derechos humanos son fundamentales, tienen que estar en el centro, ¿no? Y estos principios que vos leíste son constitutivos, ¿no? También de prácticas donde conectan la idea
de la universidad como parte de la realización del derecho humano a la educación superior como un bien público, social, como bien, ¿no? Señalamos desde la CRES, las distintas CRES, pero sobre todo la del 2018, donde el Estado debe ser garante de ese bien público. Y en momentos tan particulares como este, ¿no? Donde el actual gobierno nacional, como decíamos en el inicio, está sacudiendo todas estas estructuras, ¿no? Y se están revisando estos principios y están más bien bajo asedio pleno, ¿no? Donde estamos asintiendo, digamos, o sea, asistiendo, no asintiendo justamente, sino resistiendo creativamente también estas dinámicas que también nos dejan a veces medios consternados. Entonces, poder juntarse, poder reafirmar, ¿no? En un estatuto que están creando ahora, bueno, es clave. E incorporar además el recorrido, ¿no? Como vos decías, en las conversaciones públicas, el recorrido de las distintas áreas, ¿no? Donde también pones a Malvinas, que es uno de los temas que también, ¿no? Malvinas, el Atlántico Sur, la bicontinentalidad, que también estamos pensándola, digamos, como parte del derecho a la soberanía, ¿no? A la soberanía nacional en sus distintas expresiones, en este caso, la soberanía cultural, la soberanía educativa. Todo este conjunto de derechos humanos que, como bien decimos, son indivisibles, ¿no? Presentes en diversas interseccionalidades, interdependencias, ¿no? Desde los derechos civiles y políticos hasta los económicos, sociales, culturales y ambientales. Hemos visto en las cuatro exposiciones, digamos, que los estamos trabajando en nuestras universidades, ¿no? En algunos se enfatiza más una gama de derechos, en otros otro, en algunos más las líneas de formación, en otros de investigación, en otros extensión, vinculación. Y bueno, entonces son distintos recorridos, pero digamos, donde vamos viendo que esto sigue siendo un núcleo fundante, ¿no? Y este es el gran problema también que tenemos ahora, porque la dinámica que vuelve a aparecer con este nuevo embate ya ultra neoliberal, después de las distintas oleadas o ciclos, ¿no? Neoliberales que hemos tenido desde hace más de 50 años, pensar, bueno, nos vuelven a poner ahí en el centro de cómo enfrentar, digamos, estas dinámicas que proponen a la educación como un servicio mercantil y no como un derecho humano, ¿no? Entonces ahí tenemos un núcleo fundante que nos sacude y que nos lleva a decir, bueno, ¿cómo hacemos para educar en derechos humanos? ¿Y cómo hacemos para pensar que tiene que ver, ¿no? Con la última dictadura cívico-militar genocida? Y por eso la importancia central en todos los recorridos que fuimos planteando acerca de cómo también trabajamos en torno a los procesos de memoria, verdad y justicia de las universidades, con participaciones más que activas y protagonismos en el desarrollo de esta línea de acción en nuestras comunidades territoriales, pero cómo tenemos que discutir algo más, ¿no? Y lo estamos pensando, las desigualdades estructurales, etcétera. Hoy cuando vemos no solamente violencia institucional, ¿no? Persecución política que afectaría los derechos civiles y políticos más clásicos, sino que vemos el embate con reforma laboral, con reforma educativa, ¿no? Entonces se ven afectados los derechos sociales, económicos, los derechos culturales. Y como vemos también con los programas de inversión, ¿no? Más extractiva que productiva, como el RIGI, ¿no? El atentado directo contra el ambiente como un derecho humano, ¿no? Y además la vida y la conexión con los procesos de reconocimiento de los derechos que tienen los propios pueblos indígenas, que también trabajamos en todas nuestras universidades, ¿no? Y las prácticas de interculturalidad en términos de una interculturalidad crítica y una interculturalidad también de tipo decolonial, ¿no? Que ha ido saliendo también en nuestros comentarios. Entonces, y si bien también decimos que están estos discursos, ¿no? Dentro de nuestras universidades, también sabemos que dentro de nuestras universidades también hay otros discursos, por esta llamada, ¿no? De la libertad, la pluralidad de ideas, de cátedras, etcétera. Por nuestras universidades públicas también forman a muchos los actores que son parte de quienes llevan adelante estos procesos actuales, ¿no? De destitución de derechos. Entonces, bueno, estamos en el corazón ahí de una lucha, una disputa y una conflictividad muy fuerte, ¿no? Donde, esto que vos decías, Verónica, bueno, y que aparecían en las otras exposiciones, la idea de democracia es la que se está poniendo en riesgo, mucho más cuando estamos asistiendo ahora, ¿no? Al incumplimiento activo, algo nunca visto desde la postdictadura hasta la actualidad, de tres leyes que han salido, ¿no? Que tocan el corazón de la salud con la discapacidad y que tocan la educación, en este caso universitaria, nos toca más que directamente, ¿no? Y quienes venimos trabajando, y sobre todo quienes trabajamos ciencias humanísticas y sociales, en los procesos de lucha, conquista de derechos, construcción de derechos, estamos como estallados en términos de qué se hace ahora, ¿no?
cuando la salida ha sido plantear, en todo caso, bueno, judicializamos esta vía para ver qué sucede, ¿no? Entonces, sí, estamos en un momento de mucho sacudón, con deterioro enorme de múltiples derechos y en nuestros casos, como docentes, investigadores y extensionistas, vinculadoras y vinculadores, en crisis nuestros salarios, nuestras posibilidades realmente de seguir adelante con estas tareas, ¿no? ¿Qué más decir del cierre de la inversión pública en proyectos de investigación, el cierre de la agencia, etcétera, ¿no? O sea, estamos en un momento realmente crítico y nuestro núcleo temático de trabajo que nos hace confluir acá y compartir, bueno, me parece que nos lleva a enfrentar este nuevo y enorme desafío, que no es nuevo porque recoge, como vemos, otras oleadas que ya hemos atravesado, pero que sí viene con una fuerza y aceleración muy particular que nos obliga también entonces a ver cómo activamos estrategias conjuntas con la mayor celeridad también posible, ¿no? Y así que bueno, para eso, más que bienvenidos todos estos encuentros regionales que fuimos haciendo de los distintos EPRESes, ¿no? Desde nuestra red. Y bueno, agradecido también por esa posibilidad. Así que bueno, abierto al intercambio, dudas, consultas, especificaciones hay que querramos compartir. No sé, Paola, si vos querés también hacer uso de la palabra. eh, Tati ya ahí habló, pero bueno, la verdad que también, como decía Walter al principio, la idea de estas conversaciones fue un empuje importantísimo para que nos movamos todos en los distintos CEPRES y estos espacios de intercambio regional. Pude participar de algunos, otros los vi, y todos tienen una impronta particular, pero también todos ligados por un montón de compromiso y de trabajo que es espectacular. Así que felicitaciones de nuevo y el agradecimiento. Sí, sí, la verdad es que muchas gracias, Vero. La verdad es que es nada más que ir surciendo las múltiples tareas y las actividades que vienen desarrollando en las distintas universidades, ¿no? Y cuando uno ve el mapa general, tal como vos decías, hay una multiplicidad de acciones. Pero en relación a esto que decía Walter, ¿no? En este contexto en particular, más allá de las acciones, debemos ser estratégicos para ir articulando y dar un sentido común y compartido a las distintas acciones para podernos mirar como un colectivo o convertirnos como un colectivo que tenga una densidad no solo para resistir, sino para proponer en un marco de avasallamiento, ¿no? No solo con desconocimientos de algunas leyes que ya fueron aprobadas, sino con una embestida tan grande como lo hemos visto ahora en Mendoza con el proyecto San Jorge, ¿no? En ese sentido, creemos que es urgentísimo la curricularización de los derechos humanos, ¿no? Porque allí, en esa densidad, son las nuevas generaciones las que debemos, con las que debemos trabajar para también en clave de democracias corrernos y ampliar la mirada no tan solo de una democracia formal, sino de una democracia sustantiva y participativa que nos demandan estos tiempos en los que vivimos. Y eso, las generaciones más jóvenes deben recibir esos legados. Tomo las palabras de Clotti, que dice: algo no habremos hecho bien en esa transmisión para llegar también donde estamos. Entonces, en ese sentido, creo que estos tejidos, estos diálogos nos permiten para ir viendo, bueno, dónde ajustar, dónde fortalecer la curricularización de los derechos humanos para generar una densidad formativa, particularmente en las universidades públicas, que nos debemos esa formación con compromiso social, ¿no? Que nos demandan estos tiempos. Yo estoy maravillada realmente con la multiplicidad de actividades, con las lógicas, de acuerdo a las historias de cada una de las universidades, pero también a las condiciones de posibilidades en las que hoy nos encontramos.
para ir pensando acciones y actividades y formaciones académicas ligadas a los derechos humanos. Para mí, cada uno de estos conversatorios ha sido un aprendizaje y con Tati siempre lo comentamos, ¿no? Es una riqueza poder mirar el mapa en su totalidad, ¿no? Y bueno, ojalá que a la vuelta de las vacaciones, en una sistematización que podamos hacer de manera dialogada con cada uno de los CEPRES, poder ofrecer ese mapa múltiple con algunos desafíos que nos quedan, ¿no? Y en torno a esto, decirles que el martes nos vamos a juntar en una reunión organizativa del último CEPRES que queda, que es el CEPRES bonaerense, y allí terminaremos con este ciclo que seguramente va a ser a inicios del 2026, y a partir de allí, bueno, ir configurando la sistematización de todos los CEPRES. Buenísimo. ¿A qué hora es el martes, el bonaerense? No, el martes es una reunión organizativa. Porque Me ahí pareció raro, entendí mal. claro, no, el martes tenemos la reunión organizativa, de ahí sale fecha y por medio de la red comunicamos allí cuál va a ser la fecha que va a ser para el 2026, porque tan a fin de año, chicos, ya es complejo terminar el año con otro, casi brindando, ¿no? Cierto, cierto. Sí, sí, de hecho este mismo, ¿no? Nos costó también bastante, porque bueno, esa postergación, porque, bueno, parte también del devenir. Una cosa es la planificación, otra cosa son los tiempos reales que habitamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, pero bueno, entonces el CEPRES bonaerense nos va a quedar ya en el marco de los 50 años, ¿ven? Así que una actividad de inicio fuerte, está buenísimo. Y bueno, y esto que vos decís, Paula, y también que con Tatiana vienen motorizando la idea de, bueno, de sistematizar también estas experiencias, ¿no? Que nos permitan también tener un documento que haga circular más allá de quienes estamos acá. Bueno, somos casi 20 personas, pero que representamos distintas instituciones. Pero bueno, ¿cómo hacemos para llegar y penetrar también dentro de nuestras universidades y tejer esos puentes con los distintos sectores también de nuestras universidades, que siempre es lo difícil, ¿no? Para salir, digamos, de esa lógica de las y los expertos, ¿no? O expertas en las temáticas, sino que pensar en la realización concreta de la transversalidad, ¿no? Y este compromiso de transversalidad y de algún modo obligatoriedad, como se expresaba en distintas exposiciones. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, están Vicky y Jorge ahí también ahí para hablar, así que bueno, seguimos. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por la organización y agradecidos también de que podamos tener estos espacios de intercambio. Yo solo quería hacer una sugerencia, por la experiencia que nosotros tenemos en la UNLA. Es muy útil y muy eh, invitador poder llevar un relevamiento. Antes lo llamaba, en alguna época lo llamábamos medición de impacto, pero por ahí medición de impacto es un poco pretencioso. Pero sí, como sugerencia, dado que en el caso nuestro ya tenemos, como contaban Andrea y Natalia, muchos años. Nosotros, después de unos cuantos años de tener la experiencia en curso, decidimos montar un dispositivo para relevar percepciones. Y eso como sugerencia para los que están empezando o para los que lo tienen ya a mitad de camino. Me parece que, bueno, digo, ahora vamos a sacar una tesis de doctorado financiada por CONICET sobre eso a través del trabajo que está haciendo Natalia, pero también eso nos permitió, por ejemplo, hacer un seguimiento de cómo fueron, las chicas hablaban de los temas, qué temas resultan de interés, bueno, y eso también está muy eh, permeado por los climas de época, por las discusiones. O sea, digo, nuestro objeto de estudio es un objeto de estudio que está muy permeado por la realidad, es la realidad. Y entonces el interés de los estudiantes, los temas los nuevos temas que se incorporan, no sé, bueno, todo eso se puede hacer un seguimiento lindo y también eh, diacrónico, digamos, que sugiero a los que lo están empezando que lo hagan. Y segundo, relacionado con eso, que me parece también para transmitirle a Jorge como coordinador y no sé, como idea también para las colegas que están coordinando el eje,
Sí, nuestro eje de curricularización me parece que podría ser interesantísimo si pudiésemos, como trabajo a futuro, de acá al año que viene, pensar en armar un dispositivo de relevamiento de percepciones a nivel nacional, eh, de percepciones de los estudiantes sobre derechos humanos o percepciones sobre la experiencia de bueno, de la curricularización o de atravesar algún espacio de formación en derechos humanos. Me parece que sería, obvio, sería mucho mejor si tuviésemos financiamiento, no lo vamos a tener, pero sí pensar que como ya a esta altura, como red, podríamos montar algún, bueno, diseñar, planificar, no sé, algún dispositivo donde puedan participar los estudiantes y recoger sus opiniones. Eso me parece, lo tiro como propuesta porque creo que sería realmente muy un aporte, ¿no? Y porque tenemos todos nosotros mucha llegada, digo, es una red que tenemos llegada a miles de estudiantes, entonces podríamos pensar en eso. Y otra cosa que me parece también que quería comentar respecto a lo que decía Walter, es que al principio sobre el clima de época, que me parece que también va a ser importante en los próximos tiempos trabajar un poco sobre la fundamentación de por qué estudiar derechos humanos. O sea, ya está claro, viendo pude participar de otros conversatorios como este, y yo lo que noto es que hay como cierto consenso que hemos generado nosotros respecto de los contenidos. Hay diversidades territoriales, por supuesto, institucionales, hay mucha heterogeneidad, pero hay algunas cosas que compartimos, no sé, todo el trabajo sobre pedagogías de la memoria, el tema de los derechos sociales, el rol del Estado. Bueno, hay algunas cosas que miramos de manera compartida y las trabajamos con nuestros estudiantes de manera compartida. Me parece que lo que nos va a venir bien también es tener una reflexión sobre los fundamentos filosóficos de por qué enseñar derechos humanos. O sea, está bien, lo hacemos porque están nuestras leyes, tenemos la Ley de Educación Superior que en su introducción nos habla de eso, tenemos los compromisos internacionales, pero eso es una dimensión normativa y nosotros tenemos una dimensión, un compromiso ético, y hay un fundamento respecto a la condición humana que por ahí tendríamos que revisar y reafirmar, para, no sé, profundizar los fundamentos de por qué estamos apostando, por qué creemos que la universidad tiene que dedicarse a hacer estas cosas. Bueno, esto digo como reflexión porque me da la sensación que el año que viene, o bueno, que ya viene pasando por ahí, también que la educación en derechos humanos puede recibir eh, cierta desconfianza, ¿no? O cierta eh, distancia respecto, o sea, digo, hay algo que pensábamos que estaba consensuado y evidentemente no lo está tanto, entonces, ¿qué herramientas conceptuales, filosóficas, teóricas podemos esgrimir para seguir apostando a una formación en derechos humanos como apoyo de la formación profesional de nuestros estudiantes? Sí, buenísimo, Vicky. Vos sabés que, mira, justamente con respecto a al primer planteo, ya en una de las reuniones que habíamos tenido de la comisión ejecutiva acá de nuestro CEPRES metropolitano, que justo acá está acá también de UNAG, Vero Chelotti, bueno, habíamos estado también con Daniela Losijo, la directora de Género, Diversidad y Derechos Humanos, y ella había acercado esa idea, ¿no? De ir pensando en conjunto la idea, la posibilidad de armar un relevamiento, una encuesta con estudiantes, porque si bien ha habido ya trabajos previos, estamos en un contexto diferente, ¿no? Estamos con nuevas generaciones, con nuevas lógicas, entonces tenemos que volver a revisar ahí también percepciones, ¿no? Más allá de las que registramos en nuestros cursos, ¿no? De formación. Entonces pensar algo más transversal. Vos ya Sí, agregaste por ahí también que... qué temas no estamos tocando también. Claro, claro. Sí, porque nosotros hasta ahora algo de eso hicimos en el grupo de curricularización, pero con gestores, con gente que se dedica a la gestión, con directores o responsables de áreas, pero esto sería otra cosa, sería mirar a los estudiantes. Sí, sí, totalmente, que es además, bueno, ¿no? El centro también de las nuevas generaciones que estamos trabajando y ayudando a formar. Entonces, también abrir diálogos, ¿no? Porque lo que sucede muchas veces es que se nos abren estas islas, ¿no? Donde creemos estar en la misma sintonía, después nos sorprendemos, decimos, pero ¿cómo puede ser que se terminan votando a estas líneas de ultraderecha, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde más bien se plantea la destitución, y vulneración de derechos, el desarme del Estado, etcétera. Bueno, o sea que sí, sí, desafíos
enormes, enormes ahí para seguir. Y en eso, la segunda parte que vos propones, Vicky, que es justamente volver a discutir esos fundamentos ético-morales, filosóficos, ¿no? No dar por sentado, digamos, la acción de leyes, tratados, legalidades, que supuestamente nos conminan o obligan a trabajar estos temas, sino que sea realmente una revisión crítica sentida, ¿no? Un sentipensar activo que tendríamos que movilizar, ¿no? Por eso, una pedagogía de la emancipación, de la cercanía, de poner el cuerpo de otro modo, ¿no? Así que bueno, ahí están, seguimos, seguimos. Bueno, Jorge, estabas ahí, perdón. No, no, bueno, tomamos nota, Victoria, de tus propuestas. La verdad que supongo que Paola y Tatiana ya tomaron apunte. Veremos cómo encargaremos eso el próximo año, pero simplemente quería sumar a lo de Paola, que un poco haber tenido la posibilidad de acompañar cada uno de los conversatorios a nivel país, la verdad para mí fue de una enorme riqueza. La verdad que no tenía dimensión de lo que hace esta red en el conjunto del sistema. Yo valoro profundamente eso, con las adaptaciones que tienen que ver con la historia, con las trayectorias, con las idiosincrasias de cada región, de cada universidad, pero de una riqueza enorme, ¿no? Y pensaba que incluso en un contexto tan adverso y demás, de tanto retroceso, que da lugar a tanta especulación, de jugar la internita, el chiquitaje, que lo tenemos al interior de las propias universidades, incluso al interior del propio sistema universitario. Creo que la red, en ese sentido, ha dado muestra a lo largo de este año de una posición clara, de un trabajo colectivo, compartido, colaborativo, que incluso le fue marcando la agenda, ¿no? A quienes nos coordinaban, nos supervisan, nos orientan, no sé cómo se llama eso, ¿no? Pero la verdad que es una gran alegría haber terminado este año dimensionando el trabajo colaborativo, cooperativo que hace la red. Y también contarles que ahí dejé en el chat la primer circular de nuestro tercer encuentro nacional, ahí con las compañeras de San Juan, 17 y 18 de septiembre de 2026, el tercer encuentro nacional de educación superior y derechos humanos, que armamos un comité académico con representación de todos los CEPRES del país, así que estamos trabajando pese al escenario tan adverso. Creemos que San Juan, y tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder encontrarnos, para poder estar juntos. Ahí Alicia está haciendo un trabajo interno para ver cómo comprometemos a las gestiones en que puedan acompañar a cada uno de los equipos para que pueda asistir a San Juan, para que podamos encontrarnos. Así que bueno, está ya la primer circular andando, caminando, así que pedimos la máxima difusión posible. Y bueno, reiterar nuevamente el agradecimiento a quienes se pusieron al hombro la organización de esta jornada. Gracias, gente. Genial, genial. Buenísimo. Gracias, Jorge. Gracias por todo tu trabajo también, ¿no? Porque, bueno, es una tarea enorme, dedicación de horas y horas, y estar, viste, en todos los encuentros, ahí sosteniendo. Y bueno, también, como decís, uno también aprende, ¿no? Eso también es una gratificación, no es una pena, un castigo, pero bueno, pero hay que estar, hay que poner el cuerpo, ¿no? Y tal vez esa es una de las claves, para pensar y hacer nuestros tiempos, ¿no? Estos tiempos que nos tocan, ¿no? Así que bueno, como decía, salir de los chiquitajes y enfrentar también estos momentos. Pero bueno, nos hemos ido dando, me parece que la RI tiene ahí mucho para seguir creando, aportando. El Congreso ¿no? Septiembre en San Juan va a ser potente, así que tenemos ahí también un lugar para encontrarnos presencialmente y bueno, ahí irnos preparando. Así que bueno, para adelante. Bueno, no sé, ahí, Vero, ¿qué te parece? Digo, abrimos, compartimos también otros comentarios, intervenciones, algunos ya se han tenido que retirar, nos quedan unos minutitos, Sí, ya se... sí, micrófono abierto para quienes quieran hacer algún comentario y bueno, si no, ya estaríamos. O Matías ahí se desmuteó. A ver. No sé si me escuchan. Sí, sí, vamos, vamos, Matías, Sí, muy bien. Bueno, voy con lo siguiente. Eh, no voy a agregar nada a lo que ya dijeron entre todos. Sí, sí tomo la propuesta de Victoria, que me parece
me parece que nos merecemos que como red empecemos a coordinar, articular ese relevamiento en serio y colectivamente. Es decir, nosotros sabemos que hay muchas líneas de trabajo que van por esta línea o que tenemos grupos, investigaciones, y es un poco lo que contaba Tatiana cuando comentaba lo que le pasa al interior de su universidad. Me parece que si realmente queremos que tomemos dimensión y fuerza, nuestra propuesta, necesitamos articular en en ese relevamiento de dónde estamos en las percepciones, de dónde estamos parados respecto a la fortaleza de estos instrumentos, generemos instrumentos, técnicos, científicos, que nos permitan, bueno, sortear, los obstáculos que vienen, como los que surgió en la Universidad de San Luis, ¿no es cierto? Es decir, concretamente, creo que la respuesta que ahí hubo nos está diciendo que cuando las cosas están, fortalecidas, como bloque, es muy difícil permear, discursos y prácticas que vayan en sentido contrario. Así que eso es un ejemplo no de hace 20 años, sino de ahora, de ayer, ¿no? Entonces, eso. Y respecto a lo que decía también, Victoria, de los fundamentos, yo estoy convencido que tenemos hacer entender que dentro del campo de las ciencias sociales, nuestros discursos, nuestras prácticas en derechos humanos, tal vez sean las más representativas, y en ese sentido, me parece que tenemos que alertar a todos los que producen ciencia de que los enfoques no pueden ser de ciencia y tecnología y nada más, porque el mundo que se nos viene es un mundo que nos va a plantear peligros, en cada paso, ¿no? Más de los que ya tenemos, y donde hay uniendo con lo que vos decías, Walter, respecto al anclaje neoliberal que tenemos, bueno, me parece que es muy funcional esos discursos de científico-tecnológicos. Es un poco la ciencia que no se quiere, y si en todo caso, si hay una ciencia que se quiere desde los espacios de poder, es esa, no la de las ciencias sociales o la humanística. Entonces me parece que tenemos que dar esa batalla. En los términos que se está dando a nivel global, porque me parece que no es un debate solo en Argentina, se están dando a nivel regional. Estos mismos debates los estamos teniendo a nivel regional, y si vamos más allá, por las cosas que uno va indagando así, o escucha o llegan, nos damos cuenta que los problemas son globales, ¿no? Es el mundo que se nos viene. Entonces, bienvenida esa pelea por los fundamentos y esa lucha por decir, bueno, aquí estamos, y el anclaje es este, ¿no? Estoy repitiendo mucho lo de la resolución 2023 de UNESCO, es esto, es decir, educación en derechos humanos, paz, desarrollo sostenible, con perspectiva interdisciplinaria, y UNESCO nos está llamando a implementarla, y a implementar con sociedad civil y universidades, porque yo creo que está claro que el sistema está en crisis, una crisis, no sé si, esperemos no sea terminar, pero está en crisis. Entonces, si nosotros no la activamos esta lucha o este debate, no lo va a hacer, no lo van a hacer nuestros estados, como viene la mano, ¿no? Bueno, eso, nada más, y bueno, gracias. Estamos en contacto. Gracias, buenas tardes, gracias a todos. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Ahí quería también aprovechar a saludar a Paula Subillaga, que nos ha acompañado, ahí la correpresentante de nuestro CEPRES Metropolitano, que en la comunicación estuvo ahí todo el tiempo, activándonos, así que bueno, gracias Paula, y bueno, Sí, gracias, gracias. ¿no? Y cada uno. Ujú. Bueno, si alguien más quiere decir algo más. Bueno, cerramos, nos despedimos y seguimos. Muy bien.